Pues ya, si quieres, ya empieza a grabar, Gabriel. Ya está, adelante. Bueno, pues aquí voy de nuevo. Si alguien tiene como una duda o algo así durante la presentación, me avisan porque generalmente me clavo demasiado y no presto atención. Entonces, por favor, me avisan. Este, pues bueno, yo soy Ebert y pues les voy a hablar de mi proyecto de investigación que fue presentado para el posgrado en filosofía y que lamentablemente por cuestiones administrativas yo no pude seguir participando en el proceso de selección, pero pues quiero que sepan que lo que les voy a presentar pues no es como una idea que se me ocurrió un día en la mañana y así como se me ocurrió la escribí, sino que pues tiene un trasfondo ya de investigación y de preparación pues que lo perfila como pues un proyecto serio. Entonces, pues el título del trabajo es El espíritu libre enmascarado, una lectura del parágrafo 125 de la Gaia Ciencia de Nietzsche. Entonces, pues ya, comienzo. Eh, para empezar, les digo que van a encontrar algunas imágenes de algunas ciudades en la presentación. Y esas imágenes son de ciudades donde Nietzsche escribió y publicó sus libros del periodo que voy a trabajar, que es el periodo intermedio. Entonces, para poderles como hablar en profundidad de todo esto, pues tengo que ponerlos un poco en contexto. Yo, pues soy, ya lo saben mis compañeros, pues soy como muy clavado de Nietzsche, soy un estudioso de Nietzsche, ya llevo varios años, bueno, no son tantos, ¿verdad? Son 4 años trabajando a Nietzsche y pues esta investigación surge de un interés personal y de una continuidad de mi interés por él, porque en licenciatura igual trabajé a Nietzsche, pero en el contexto del nacimiento de la tragedia y del genio trágico y de Esquilo. Entonces, como ahí trabajé lo que se considera como el primer periodo o las primeras obras, pues para un desarrollo posterior, pues quería seguir trabajando en Nietzsche, pero ya en el, en obras posteriores, ¿no? En el periodo intermedio. Entonces, en un inicio yo tenía la idea de seguir la línea del arte en Nietzsche, pero conforme fui haciendo mis lecturas y demás, pues no terminaba yo de encontrar un tema o realmente un problema a desarrollar. Entonces, fue hacia el final de Humano, demasiado humano y el inicio de las lecturas de Aurora que encontré un parágrafo muy curioso en Aurora, que es el 14. Ese parágrafo se titula Significación de la locura en la historia de la moralidad. Entonces ahí Nietzsche habla sobre la locura y da varias características. Y entonces eh, mi cerebro hizo como un clic porque eh, en la Gaia Ciencia, el parágrafo 125, ¿alguien sabe cómo se llama el parágrafo 125 de la Gaia Ciencia? ¿Nadie? ¿Otra vez Naiden? Bueno, eh, ese parágrafo en a ver aquí en el chat, ¿no? Bueno, es que es como muy clavado. Ese parágrafo se titula El hombre loco. Entonces dije, como que aquí hay algo muy raro, como que aquí hay algo que se puede conectar. Entonces, con esa intuición inicial,
confronté el parágrafo 125 y lo confronté con el de Aurora y dije, oye, como que estas cosas se parecen bastante. Entonces dije, bueno, pues ahí está una idea para algo, ya voy a seguir trabajando en lo que me interesa. Y y pues así fue como seguí trabajando en el otro proyecto del arte, pero pues no encontraba yo una idea clara, entonces dije, bueno, pues voy a trabajar sobre esta de la locura. Me empecé a centrar en ella, platiqué con Gabriel y me dijo, no, pues sí suena como algo que puede dar frutos, ¿no? Entonces, así fue como me fui encaminando y entonces le di el toque final al proyecto y dije, bueno, pues entonces vamos a hacer esto del parágrafo 14 de la Gaia Ciencia de Aurora y el 125 de la Gaia Ciencia. Entonces, esto, rayos, ¿era qué? Ahí está. Entonces, pues ya fue como generé una hipótesis y ya con la hipótesis busqué pues generar una pregunta, ¿no? El caso, este fue un caso atípico en este trabajo que primero generé la hipótesis y después fui por la pregunta. Entonces la pregunta conductora del trabajo pues es cuáles son las características que convergen y posibilitan al loco del párrafo 125 de la Gaia Ciencia enunciar la muerte de Dios. ¿No? Y la hipótesis, las características que convergen y hacen posible que el loco enuncie la muerte de Dios son la locura, como es entendido en el parágrafo 14 de Aurora, el espíritu libre y el enmascaramiento propio del filósofo. Eh, Aquí, como se darán cuenta, pues no solamente está involucrado el parágrafo 14 de Aurora, sino también un par de cosas más. Y esto porque por sí mismo el parágrafo 14 y el 125 no tienen elementos suficientes para poderlos conectar. Entonces se requiere de un poquito más, al igual que sucedió con el genio Apolinio Dionisíaco y Esquilo, no se requirió más que el nacimiento de la tragedia para poder probar esa hipótesis. En ese caso, recurría a la filosofía en la época trágica de los griegos para completar mi argumentación. Y en este caso estoy recurriendo al espíritu libre y a la máscara como la piensa Nietzsche. Igual esto es en el contexto del periodo intermedio, no me estoy yendo ni más atrás ni más adelante. Entonces, esta es la pregunta y la hipótesis. Y entonces aquí vienen las benditas cuestiones metodológicas que son como las más aburridas, pero pues también son las más necesarias, ¿no? La primera pues son los límites de la investigación, ¿no? ¿Cuáles son estos límites? Bueno, pues ya se los he estado adelantando. Aquí voy a abordar las obras de Nietzsche que van de 1778 a 1885. Eh, Obviamente el intervalo de obras que están dentro de ese periodo son cinco. Es Humano demasiado humano, volumen uno. Humano demasiado humano, volumen 2, que a su vez contiene dos obras, que es Opiniones y sentencias varias y El caminante y su sombra, Aurora, La Gaia Ciencia y Zaratustra. Y entonces aquí si ustedes son como muy nietzscheanos o así me van a decir, oye, Bert, pero el Zaratustra no se considera en el periodo intermedio. Hay un canon de gente que dice que de hecho es considerado en el periodo en el último periodo de su obra. Y yo les diría, sí, sí existe ese canon. Hay mucha gente que está inserta en él. De hecho, las obras completas lo dividen así. Pero hay un par de personas que no están tan de acuerdo con ese canon y son de las que me agarro un poco para poder incluir a Zaratustra en las obras que voy a analizar, ¿no? Y de igual forma, no crean que voy a agarrar como en el primer capítulo voy a decir, bueno, ahora voy a analizar
todo humano demasiado humano, porque pues no, o sea, eso no se puede hacer, no es técnicamente imposible. Si dediqué una tesis completa al nacimiento de la tragedia y creo que fue como a una tres cuartas partes, pues para analizar todo humano demasiado humano se requeriría demasiado trabajo. Entonces, pues no, voy a analizar ciertos parágrafos, los tengo seleccionados. Eh, de hecho, les podría adelantar que de humano demasiado humano tengo el 225 y de el caminante y su sombra tengo el 84. Entonces, de Aurora tengo el 14, otros más, de la Gaia Ciencia tengo el 125 y otros tantos. Entonces, a pesar de que estoy delimitando las obras, también estoy delimitando el análisis de parágrafos que voy a tratar, porque pues obviamente es una tarea titánica, ¿no? Interpretar a Nietzsche o interpretar una obra completa de él, ¿no? Entonces, esos son los límites de la investigación. Eh, el contexto del problema de la investigación, porque obviamente hay un contexto, es los últimos años eh, hay un par de personas que se ha dedicado a trabajar el tema de la muerte de Dios y estas personas, uno es Andreas Sommer y el otro es Osman Choque. El primero es un sujeto alemán que pues en los últimos años es como una de las grandes figuras que interpreta a Nietzsche, no es un peso pesado y de hecho ese tipo recibió el premio Friedrich Nietzsche, ¿no? Es como muy irónico. Y si quieres saber qué demonios es ese premio, es un reconocimiento a la labor filosófica de una persona a nivel internacional, ¿no? Entonces, pues le dieron ese premio, ¿no? Entonces es una persona de mucho peso en la interpretación nietzscheana, pero sí, ya sé, Denise, está chido. Entonces, pues él trabajó inicialmente por ahí del año 2003, 2004, un artículo en los estudios de Nietzsche o estudios sobre Nietzsche, que es una revista española, donde publican investigaciones sobre Nietzsche, pues las más como rudas o más chidas. Y él ahí por primera vez publicó la idea de su interpretación de la muerte de Dios, que involucra una idea de una filosofía experimental. A lo que voy es que Andreas Sommer postula que la muerte de Dios la debemos de pensar como un ejercicio mental. O sea, es decir, para él es un mero recurso literario mediante el cual Nietzsche, ¿no? Buscó salirse o exonerarse de consecuencias. O sea, es como él escribió el parágrafo 125 y utilizó metáforas, recursos literarios para que así nadie lo juzgara o él se pudiera exonerar de cualquier tipo de consecuencia de decir tal cosa. Y esta hipótesis fue avalada por Osman Choque, que él tiene un par de artículos muy recientes, de menos de 3 años para acá, donde sostiene esa postura de Sommer y dice que de hecho Sommer tiene un libro pues muy reciente donde desarrolla más la idea de la filosofía experimental. Entonces, para Sommer, si podemos pensar la muerte de Dios como un ejercicio mental o como un recurso literario, entonces podemos apelar a una filosofía experimental, según él en esos términos, porque pues no tendría ningún tipo de, eh, pues no sé, como una cosa muy loca. Te Hay quiero gente... preguntar algo ahí, Ebert. Ajá. Perdón que te interrumpa, pero creo que es el momento. Entonces, tú dirías, o sea, lo que estoy entendiendo es que existen personas que piensan que la muerte de Dios es algo distinto que una alegoría o una metáfora, pero pues eso nos deja un lugar donde piensan que es literal o qué diablos. No, no sé si hay gente que piense así, pero, o sea, una de mis posturas es que la manera en la que creo yo Sommer y Osman Choque argumentan
me hacen pensar o me hacen sentir que están creyendo que es que lo están viendo de una forma peyorativa, pues. O sea, que no se lo están tomando tan en serio, que no es un asunto serio que debería de ser pensado, sino simplemente como, sí, es como una mera novela y ya, ahí lo dejamos. Sino siento que están burlando o que están tratando de esquivar el toro, pues. Pero no sé si haya gente que piense que de hecho es literal. Ya, en realidad esa parte de la pregunta no importa, Ujú. porque pues si lo pensaran, pues están locos y ya no. No, pero lo que me interesa aquí es tu forma argumentativa es este chavo que ganó el premio Nietzsche tiene esta forma de leer este pasaje en contraste con esta otra. Entonces, esta otra, que aparentemente es como más aceptada o más canónica, si estoy entendiendo bien, Ajá. ¿qué es lo que dice? Dice es como, es nada más una novela y ya, y no hay que darle mucha importancia. ¿O cuál es la idea? No, de hecho, esa idea de que es una novela o no hay que darle importancia es la de Sommer. Y la que sería canónica es la que está bueno, que está inserta en la interpretación de Heidegger, de Deleuze, de Fink, de Cole y de todos estos que son que están un poco más, no sé cómo decirlo, pero que son como los pesos pesados o del manual básico de Nietzsche, pues. Ok, entiendo, creo. Pero Sí, adelante, adelante, gracias, Eberto. sí, nada. Entonces, eh, pues ya Entonces, Gabriel, ¿dónde? perdón. Entonces lo que tú estás defendiendo es que esta concepción de la muerte de Dios sí tiene relevancia todavía. ¿Es atemporal? O sea, Ajá. lo que estas personas defienden es que ya no hay trascendencia sobre el concepto de la muerte de Dios. Sí, así es. O sea, siento que le están negando la importancia o la trascendencia que creo yo le concede tanto Heidegger como Deleuze, como Fink, como estos autores de manual que sí piensan que a pesar de que pues es una metáfora, sí tiene una consecuencia fuerte en la manera en la que pensamos y actuamos. Entiendo. Qué complicado trabajo se pusieron esas personas. Es un concepto muy fuerte. Pero bueno, continúa, amigo. Entonces, bueno, pues ya con sus preguntas más o menos están delimitando lo que, pues una de las cosas que quiero hacer que es justamente ofrecer una lectura alternativa de la de Sommer y de la de Choque, siguiendo un poco más, que es el siguiente punto en qué grupo de lecturas se basa mi postura, que es un poco más, diría yo, clásica o un poco más, pues, de manual, ¿no? Que sí busca reivindicar la importancia de pensar pues un concepto pues tan problemático, ¿no? Porque sigue siendo problemático y sigue dando muchísimo que discutir, ¿no? Porque sí, creo que pudiéramos ponernos a discutir sobre qué piensa cada uno sobre la muerte de Dios, creo que podríamos dar diferentes posturas. A ver, ¿qué dice aquí Denise? Una labor hermenéutica. Ajá, una labor hermenéutica. Sí, va a ser a través de interpretación. No, no te preocupes, Denise. Pues realmente no me había planteado lo de a quién va a estar dirigida, sinceramente. Pero creo que por el... Bert, lee las preguntas de Denise para que te queden en la grabación, para que sepas qué es lo que te dijo. Ok, mira, dice, harás una labor hermenéutica. Tu metodología va a ser a través de interpretación o bien va a ser explicativa. De ser el caso, creo que sería prudente que lo menciones en tu planteamiento. Pues según yo va a ser hermenéutica, Denise, pero pues obviamente habrá que ver sobre la marcha también.
La segunda es, también me genera inquietud si tu trabajo está dirigido para expertos en Nietzsche o bien orientada hacia una rama de la filosofía en concreto, no precisamente especialistas en el autor, en este caso Nietzsche de antemano. No te preocupes, es un buen punto, sí es un buen punto. Eh, con respecto al segundo, te decía Denis, no sé si va a ser exclusivamente para conocedores de Nietzsche, realmente eh, no me lo planteo así, pero parecería ser que iría hacia allá por la cuestión del enfoque o hacia quién se está enfrentando, ¿no? A ver, Yamili, ¿qué dice? Y no la interpretación. Sí, es que no lo tengo todavía muy claro eso. Les digo que me falta un poco eso también. Entonces, pues disculpen, refiriéndome a la interpretación. A lo mejor y sí, ¿eh? Si me voy a basar en los autores que voy a mencionar más adelante, yo creo que sí tienen razón. Me voy a basar en la interpretación. Pues bueno, continúo. Si no hay más dudas. Va, me late, me late. Bueno, el grupo de lecturas en el que me baso para argumentar mi postura, pues ya les dije, es más o menos los de manual, que es Heidegger, Deleuze, Fink, Colli, eh, y estos intérpretes españoles que son Juan Luis Bermal, Diego Sánchez Meca, Manuel Barrios Casares, eh, Jaime Aspiunza, y creo que ya. Y obviamente pues Crescenciano, ¿no? Que siempre está ahí ese condenado. Bueno, y ahora van los objetivos de la investigación. Pues el principal, ¿no? Es establecer la relación entre el parágrafo 125 de la Gaia Ciencia y el 14 de Aurora, ¿no? En los secundarios, y esto es por lo cual me hace dudar un poco si solamente va a estar dirigida eh, a los expertos, ¿no? De Nietzsche o tal, es clarificar el concepto de Dios ha muerto. Obviamente esto pues no es nuevo, ¿no? No es algo que no haya hecho antes. En licenciatura busqué por todos los medios y en extenso clarificar el concepto de lo dionisíaco en el nacimiento de la tragedia. Creo que Gabriel puede dar cuenta de eso. Entonces acá me voy a dedicar a clarificar pues, qué significa Dios ha muerto, ¿no? Dar una interpretación, obviamente basada en estos autores y obviamente en el propio Nietzsche, ¿no? También caracterizar los usos de la máscara en el pensamiento de Nietzsche, igual en el contexto del periodo intermedio. Esto, pues lo de la máscara creo que es un tema recurrente en Nietzsche, ya aparece en El nacimiento de la tragedia cuando habla de que Dioniso aparece enmascarado de Apolo en la tragedia, y también hacia el final la genealogía de la moral cuando dice que el filósofo se enmascara de asceta para poder sobrevivir, ¿no? Y ahí cita unos ejemplos, ¿no? Eh, También voy a caracterizar la actitud del filósofo respecto a la moral, la religión, el Estado, tal. Esto es, si lo cachan, es la actitud que tiene el espíritu libre, que es el espíritu libre, va en contra de su origen, de lo que le rodea, de absolutamente todo. Entonces, más o menos en esa caracterizar me voy a referir al espíritu libre. Después también voy a rescatar la relevancia de la filosofía histórica. Este es un tema, creo yo, que no ha sido tan trabajado porque pues,
no sé, siento que la mayoría de la interpretación de Nietzsche está centrada en sus últimas obras y como que a estas, como al nacimiento de la tragedia y a las del periodo intermedio no se les presta tanto atención. Entonces, para que más o menos sepan de qué demonios estoy hablando, estaba leyendo la introducción de Diego Sánchez Meca a las obras completas, a la introducción de las obras completas al volumen 3 de Nietzsche y ahí él habla sobre por qué se puede considerar a Nietzsche ilustrado. Y entonces ahí dice que, citando a Kant, que la actitud del ilustrado es el servirse de el propio entendimiento sin la ayuda de otro. Entonces, va a decir Diego Sánchez Meca que Nietzsche adopta esta postura, pero que obviamente la radicaliza, porque si en la Ilustración se empezaba a desconfiar de la religión, de la metafísica, Nietzsche lo que va a ser no solamente desconfiar de estas dos, sino también incluso desconfiar del arte y de la moral, ¿no? Su gran campaña contra la moral. Y entonces va a decir, bueno, Nietzsche lo que va a ser valerse de un método histórico mediante el cual va a desconfiar de la moral y va a empezar a arrastrar los conceptos morales a través de la historia, de dónde surge, cómo surgen y demás. Esto está muy relacionado con las lecturas que él hizo de los libros de Paul Ree, de que ya ven que estos ingleses también hicieron un rastreo histórico del origen de los sentimientos morales y demás. Entonces Nietzsche está retomando muchísimo esto y dice Diego Sánchez Meca que este germen de la filosofía histórica y el rastreo a los conceptos es un antecedente inmediato de lo que va él a postular después, que es la genealogía de la moral, ¿no? Entonces, rescatar la relevancia de la filosofía histórica tiene que ver directamente con eso. Que igualmente esto de la filosofía histórica no es nuevo en él, ya había utilizado un método similar en el nacimiento de la tragedia. Ahí va a rastrear el origen de la tragedia y entonces va a dividir el arte griego en 4 diferentes estadios: el de los titanes, el de lo apolíneo, el de lo dórico y la tragedia. Entonces no es un tema, pues, como dirías, nuevo o sacado de la manga, sino que ya tiene un antecedente en Nietzsche, ¿no? Y por último, voy a buscar, ¿no? Ofrecer una visión novedosa que rescate las obras del periodo intermedio. Esto de ofrecer una visión novedosa tiene que ver directamente con ofrecer una lectura alternativa a la de Sommer de La muerte de Dios. Y aquí voy con lo del periodo intermedio. Ya les había dicho que hay un canon o un grupo de gente casi pues bastante amplio que unánimemente casi dicen que el periodo intermedio de Nietzsche, el periodo ilustrado, va de 1778, de Humano demasiado humano, a La bella ciencia. Los que se oponen o los que se parecerían oponer a esto es Giorgio Colli, que en su libro Introducción a Nietzsche dice que la Gaia Ciencia y Zaratustra son obras complementarias. Es decir, que el Zaratustra es el punto culminante, ¿no? O la continuación de lo ya desarrollado en la Gaia Ciencia. Entonces, yo con ese argumento fue que decidí también introducir a Zaratustra en mi investigación, pero cuando hablo, ¿no?, de la visión novedosa y el rescate, me sigo refiriendo en el canon a Humano demasiado humano, Aurora y la Gaia Ciencia. ¿Por qué? ¿Y por qué no Zaratustra? Bueno, pues porque sabemos que Zaratustra es la obra más importante de Nietzsche, es la más compleja, es la que creo yo también ha recibido mucho trabajo. Entonces, como que Zaratustra no requiere un rescate de que esté en el olvido, sino estas tres, que como grandes antecedentes de Zaratustra o como complementarios del Zaratustra, según Nietzsche, porque también Nietzsche dice que eh, Humano demasiado humano, Aurora y la Gaia Ciencia son el comentario de Zaratustra. Entonces digo, bueno, pues estas tres hay que volverlas a poner en el mapa y volverlas
pues sí, o sea, rescatar y decir, oye, aquí también hay algo interesante, hay algo que se está desarrollando, hay algo que se está gestando y hay grandes antecedentes o cosas que podemos rastrear de los últimos desarrollos de Más allá del bien y del mal, la genealogía de la moral, por mencionar algunos, ¿no? Entonces estas son como las cuestiones meramente metodológicas, ¿no? Este, y ahora voy con el índice. En el primer capítulo, obviamente voy a hablar de el espíritu libre. eh, Obviamente todo esto a la luz de Humano demasiado humano, del volumen uno y 2 y si acaso algo de Aurora. Voy a hablar de la máscara. Para esto voy a utilizar sobre todo a Deleuze y a este Gianni Bátimo, que son los autores que hasta ahora trabajé y sé que tratan el tema de la máscara. Si ustedes saben de otro, estaría chido que me dijeran para incluirlo en mi bibliografía o para checarlo. Este, También voy a hablar de la locura a la luz del parágrafo 14 de Aurora. Aquí voy a ofrecer una interpretación en extenso de ese parágrafo y también voy a meter a Platón. Esto ya lo había platicado yo con Denise, es una cuestión es todavía discutible, o sea, no puede que no lo termine de meter, pues es todavía opcional, porque pues de por sí siento que la investigación puede ser un poco problemática y pues también meter a Platón como que no, pero aquí está porque considero yo que Nietzsche está retomando unas cuantas ideas de la manera en la que Platón piensa la locura, sobre todo porque en el parágrafo 14 de Aurora cita al Fedro, ya ven esta frase que dice de que ¿qué tal si la locura es la que ha traído mayores bendiciones sobre la Hélade? Y entonces, por eso está ahí, pero obviamente puedo eh, quitarlo o modificarlo, dependiendo de lo que me diga. A ver, ya está ahí. Este, bueno, esto es con respecto al capítulo uno. ¿Cómo era que es esto? En el capítulo 2 voy a desarrollar en extenso lo de la muerte de Dios. Aquí obviamente va a estar la interpretación de Heidegger a través de su curso ese como monumental sobre Nietzsche y de su conferencia de qué significa la frase de Nietzsche, Dios ha muerto. De Deleuze voy a trabajar lo que es Nietzsche y la filosofía, aunque también está el otro libro de Deleuze de Nietzsche que es como, no sé si es una biografía o algo así. Lo leí, la verdad, hace mucho tiempo, pero según yo no tiene nada relevante. Si ustedes saben que tiene algo relevante para lo que voy a trabajar, pues me pasa, ¿no? Mm, sí, o sea, sí voy a ver, leo la pregunta de Alejandro. Dice, ¿vas a trabajar la máscara en relación a esto que dice Sommer? Eh, pues, a ver, pero ¿cómo? O sea, ¿me lo puedes explicar? Es que no entiendo muy bien. Sí, me refiero a si es un asunto complementario o si lo estás trabajando como en partes diferentes de tu proyecto de maestría. ¿Sí me No, expliqué? a ver, deja vos si te lo explico como lo entendí, ya me dices si es la idea. Vale. O sea, lo que te refieres es si es un asunto complementario de mi hipótesis, ¿no? Mm, es que no te estoy entendiendo. ¿Cuál es Es, tu hipótesis? o sea, mi hipótesis es que para comprender al loco que anuncia la muerte de Dios, se requiere pensar que ese loco está enmascarado, o sea, tiene una máscara puesta. Ok, ya te entendí. Es que me quedé con esta idea de que Ujú. tú estás tratando de contestar por qué
la muerte de Dios sí es algo importante. Ajá. Y ya después vi que estabas introduciéndonos a esto de la máscara, entonces pensé, va a utilizar la máscara para fundamentar que la muerte de Dios sí es relevante. ¿Me explico? Ajá, sí. Sí, sí, no, pero no Son va tanto por ahí. diferentes. Sí, son diferentes. Sí, entiendo. Ujú. Vale, vale. Bueno, entonces estaba en lo de Deleuze y por último voy a introducir o voy a meter la interpretación de la de Sommer y la de este Osman, pero aquí no voy a discutirlas ni voy a criticarlas ni nada, sino simplemente las voy a exponer, ¿no? Como interpretaciones que hay en torno a la muerte de Dios. En el apartado 2 voy a hablar de las diferentes versiones de la muerte de Dios. Son tres. La primera es la del muerte del carcelero de El Caminante y su Sombra. Ese es el parágrafo 84 del Caminante y su Sombra. Luego está la muerte por asesinato, que es la del 125. Y por último, que es la muerte por compasión, de Así habló Zaratustra. De hecho, en el Zaratustra está también la versión de la muerte por asesinato, pero como es de cierta manera similar al de la Gaia Ciencia, preferí mejor nada más introducir en el del Zaratustra, o prefiero introducir en la del Zaratustra solamente la de muerte por compasión. En el apartado 3, ¿no? Voy a hablar de las consecuencias de la muerte de Dios. Aquí está el problema del nihilismo, que también es otro concepto que está muy viciado y que pues obviamente igual tratar de ahí de dar una definición pues va a ser muy complicado, pero pues al menos una aproximación clara pues creo que sí se puede hacer. Igual a la luz de los autores que ya he mencionado, Deleuze, Heidegger, Fink, Cole y estos españoles son los que trabajan esto. Y voy a hablar sobre las sombras de Dios que son las entidades que han tratado de ocupar el lugar de Dios, ¿no? Háblese de la moral, el Estado, por mencionar algunos. Ya en el capítulo 3 ya es aquí como la parte central de la investigación, ¿no? Que es que involucra dar la muerte, decir que Dios ha muerto y por qué hay que darla, ¿no? Aquí más o menos me voy a meter con lo que expuse del espíritu libre y de la muerte de Dios en el capítulo anterior. Eh, en el siguiente punto, que es el espíritu libre frente a todo, la idea es exponer cómo es que el espíritu libre se tiene que enfrentar, ¿no? A a todo lo que le rodea. Ya he hablado de las sombras de Dios. Ahora sí ya se postula la locura como máscara. Ya después de haber expuesto la locura y la máscara por separado, ya se puede hacer la conexión final. Y obviamente ya con todos los puntos expuestos, la muerte de Dios, el espíritu libre, la máscara, se puede hablar de que el espíritu libre se enmascara como loco para poder enunciar la muerte de Dios. Y pues esa sería la parte la última parte, y aquí están las conclusiones, la bibliografía y un apéndice que igual está a discusión si introducirlo o no, pero considero yo que ya se puede ir perfilando, se puede ir esbozando la figura del Zaratustra, ¿no? La figura de Zaratustra en el loco, ¿no? Con todo lo que se ha expuesto de va en contra de todo, ¿no? Entonces creo yo que se puede ir ya esbozando a Zaratustra ahí. Y pues, y pues ya, sería todo. Gracias.
Ok, gracias, Ebert. ¿Alguien tiene, bueno, ya creo que todo el mundo planteó preguntas, no sé si alguien quiere insistir en alguna de las cosas que planteó o tiene algo distinto que decir? Gracias, Emily. A mí Mira, me encantó tu planteamiento. Gracias. ¿No crees que te extenderías demasiado? Eh, sí, estoy considerando como cambiar algunas cosas porque sí creo eh, que se puede extender bastante, sobre todo porque pues el tema es bastante complejo y hay como muchas variantes. Entonces, todavía estoy trabajando en eso, todavía pues sigue siendo un proyecto y hay algunas cosas que hay que tanto rellenar como quitar. Entonces, pues ahorita lo que les presento, pues sí, es más o menos un bosquejo, pues ya bastante serio de lo que pienso hacer. fíjate que abundando en una pregunta que había dicho Denise, es como, te dijo, ¿para quién es este trabajo? Y es como muy especializado. Mm, pero tal vez no tanto, o sea, creo que, por supuesto, esto puede ser muy vago, tal vez no tienes por qué tener una respuesta para esto, pero es como, si el público no especializado lo leyera, ¿qué qué podría recoger? Así que, ¿cuáles son las ideas que podría tener de esta idea del loco y la máscara y el mensaje que es de Nietzsche? O sea, porque aquí lo que tú estás diciendo es, no, la gente, te estás peleando, metiendo en una discusión muy específica, con autores como que muy connotados, con una tradición y así. Pero ahora supón que, fíjate, se parece a lo que hablábamos con Yamili antes de empezar tu presentación, que es como, parece que siempre hay que entrar a la discusión hablando de todo esto. Pero si tú fueses a plantear directamente, esta es la lectura correcta o esta es la que creo que es, exactamente entonces, ¿qué es lo que dirías? Es como, tu tesis en breve es como, así se debe leer esta alegoría. ¿Qué es lo que dirías? O sea, a la gente que no tiene todo el trasfondo académico de la discusión, no sé si me doy a entender. Creo que sí. A ver. O sea, justamente yo detecté eso cuando eh, estaba pensándolo y dije, ok, me voy a pelear con Sommer, me voy a pelear con Choque y pues está chido, pero si yo dijera o si yo me atreviera a decir, esta es la forma en la que hay que hacerlo, siento que me quedaría muy corto. Entonces, por eso lo que puse en el abstract fue como, quiero dar una lectura alternativa. No estoy diciendo que sea la correctísima o la última, sino es una alternativa a esta otra que existe ya, que está presente, que es la de Sommer. Entonces, lo que yo quisiera hacer, por eso, creo que por eso es el título, ¿no? Es una lectura de tantas que se pueden hacer a este respecto, pero no es la última, no es la correcta, no es la más acabada. Sí, me entiendo, Igor. Y pues obviamente, si alguien no especializado en Nietzsche le echara un ojo, digo, a lo mejor no podría sacar tantas ideas sobre la problemática y la discusión, pero por eso creo que tengo estos objetivos tan, voy a clarificar esto, voy a presentar esto y voy a hacer aquello para que eh, no solamente sea un diálogo directo con los nietzscheanos, sino que también sea abierto para aquel que diga, bueno, oye, ¿sabes qué? No entiendo la muerte de Dios, pero este tipo está hablando sobre la muerte de Dios y me da una aproximación clara. Entonces, pues lo checo. O tengo dudas respecto al espíritu libre, ¿no? Entonces, este tipo también habla del espíritu libre. Bueno, pues lo puedo checar ahí.
Entonces no lo pienso tanto como un trabajo tan especializado, aunque sí parece que se está encaminando hacia allá. Sí, porque está padre en dos perspectivas. No lo había visto también como lo está diciendo Yamili en los comentarios. Dice, pues también hay gente que sí estudia filosofía y que no tenemos mucha idea de los conceptos nietzscheanos. Entonces yo, por ejemplo, eso lo sabes. O sea, muchas cosas de las que creo que se dicen o que piensa Nietzsche, las pienso a partir de lo que dices tú, porque es cuando lo tuve que leer, ¿no? Entonces, piensa en otra generación que digan como, no, guacala, yo no voy a leer a Heidegger, ni menos a Deleuze, ni toda esa gente. Yo quiero ver lo que dice Ebert, que es como la persona de vanguardia. Ajá. Y pues sí parece algo importante, Ebert, o sea, me gusta mucho el planteamiento, creo que es como dice Denise, está muy bien delimitado, parece que es un trabajo. Sí, es que más allá de parecer como que digas es un proyecto a grandes rasgos, no, yo lo veo como muy sólido, pero igual, por ejemplo, considerando de que es un trabajo para posgrado y que pueda ser dirigido, por ejemplo, creo que es más bien encaminado hacia el área estética. Creo que ya ahí de entrada es una resolución que tú puedes tomar como para decir, pues está dirigido precisamente a aquellos que tienen este interés por la estética o por la estética de Nietzsche en particular o por la estética en general. Y creo que podría ser algún tipo de solución que podrías darle y no necesariamente así como decir, no, pues para todas las personas que... Y porque eso implica como una labor de clarificación conceptual, que puede ser un poco laboriosa, como poner un glosario y que algunos especialistas en nicho también se enojan así como que, pues, ¿por qué pones esto si es bastante obvio? Y simplemente delimitar así como que, pues, es, no poner precisamente un glosario, sino simplemente decir como, aquellos que ya tienen estas nociones de Nietzsche o están familiarizados con la estética y tienen interés por ahondar más en este tema, nada más como poner quizá un glosario de términos muy concretos que puedan prestarse a la ambigüedad, pero ya ahí de entrada ya tienes el público específico al que vas a dirigirte. Sí. Sí, estaría el glosario. Pues Sí, digo, pero sí. Ajá. esa idea del glosario está desde licenciatura, que iba a ser un glosario de los conceptos que había hecho y nunca lo hice. Sí, es que justamente yo trato de hacerlo en licenciatura, sí lo hice y ahorita también en maestría, pero sí es bastante desgastante, entonces sí te sugeriría así como que, pues mejor da por hecho de que ya tienen claros esos conceptos y pues tampoco te desgastes tú. Sí, y es que, o al menos en licenciatura puedo decir, y Gabriel da fe de ello, es que vi una argumentación en extenso y muy detallada de cada punto, entonces, pues Exactamente. quedé muy desgastado de eso. Y por ejemplo, tu planteamiento como tal, al menos yo, más allá de un proyecto, sí lo veo bastante sólido, entonces sería cuestión como de ya irlo trabajando, pero creo que sí tendrías el visto bueno de bastantes personas, no lo vería nada más como un bosquejo, como un anteproyecto, sino ya como un proyecto ya sólido, porque sí, creo que no le encuentro como mayor dificultad. La conclusión, pues sí, tu planteamiento también está muy bien. No, nada más habría que pulir así esos detalles que creo que parecen como importantes para delimitarlo y te quede también más claro a ti, pero yo lo veo muy sólido. Sí, gracias, muchas gracias. A ver, Yamili va a decir algo. Veo su mano levantada. Sí, ahorita que esta Denise comentó lo de la estética, Ajá. yo en toda tu presentación estuve pensando como en esa interpretación que me quedó de Dios ha muerto, como Dios ha muerto en cuanto
recordamos que lo institucionalizado está hecho por la mano del hombre, ¿no? Entonces, para mí esa interpretación fue la que se me quedó cuando lo estuve trabajando. Y con esa me quedé, a diferencia de Denise, digo, yo lo veo como más en la constitución de la autonomía, en la autonomía humana y en tu abstract cuando te refieres al espíritu libre enmascarado, pues no dejé de pensar, ¿no? En la constitución de sí, en la constitución del individuo a partir de lo que conoce, que lo conoce fuera de este Dios, ¿no? Que Nietzsche dice que ha muerto, pero no se refiere a que literalmente haya muerto, ¿no? Sino a que refiere a lo que hemos conseguido como hombres. Y eso fue como lo que estuve pensando en toda tu presentación y regresando al punto, creo que entonces a eso va tu proyecto y es súper enriquecedor porque no solamente refiere a temas de estética, sino a cuestiones de filosofía política, de ética incluso. Y pues no sé, solo quería comentarte eso, que es como muy, muy extenso, aunque me espantó que fuera tan extendido, pero supongo que ya lo tienes súper dominado. Sí, sí, ahí estoy trabajando todavía en eso, pero gracias. No es la incapacidad de creer. ¿Ves? Eso es de lo que hablo. Todos tienen una versión diferente de la muerte de Dios. Entonces, Ajá. busco más o menos, o sea, no es como, voy a dar una definición acabada y completa, pero pues sí algo que pueda hacer una aproximación. Gabriel, ¿te acuerdas de Belknap? No recuerdo cuál era la definición que daba para esas, eran... Definiciones rigurosas es el artículo. Ajá. Y, y pues bueno, lo que revisamos, si te acuerdas, es las máximas, por decirlo así, los principios que da para hacer una buena definición formal. Eh, y pues sí, concordábamos que lo idóneo era buscarlo así, pero algo que pasa es complicado, que justo me regresé a tu abstract que hiciste a favor de mandarnos. Y el problema es que aquí lo que quieres analizar o lo que quieres, sí, me voy a quedar con eso, lo que quieres analizar no son conceptos de los que puedes dar una definición, son alegorías de las que das un significado. O sea, porque entonces tienes una colección de ítems, déjame ver. La muerte de Dios. Aquí están. Espíritu libre. Ven, por Dios. Espíritu libre, la máscara, la locura y la muerte de Dios. Son al menos esos 4. Y de esos 4, pues es que no son exactamente un concepto, son alegorías, o sea, son imágenes. Y de esas imágenes entonces das una lectura. Y entonces si hicieras un glosario no sería tanto como un glosario de términos, sino como un índice de alegórico, un diccionario de símbolos, una cosa por el estilo, no sé. Apenas pensaba en ese problema, o sea, porque como tal, pues no estás dando un concepto, creo. Sí, tienes razón, Gabriel, en ese sentido. Bueno, y es que cuando trabajas con Nietzsche, trabajas como con alegorías, ¿no? Porque no Sí. es nada metódico y es por eso que te encuentras una infinidad de tesis sobre Nietzsche, porque pues las interpretaciones que da y las alegorías que se dan sobre lo que él ya mencionó, pues son variadas y no lo sé. ¿Tú cómo definirías sus alegorías? ¿Crees que en algún momento deberían definirse en algún concepto o permitir que sigan derivándose interpretaciones a partir de estas? Pienso que debería haber como una especie de, pues ahora sí que como estamos mencionando, como una, ¿cómo decirlo? Como una metodología o como una especie de decir, mira, podemos aceptar que interpretes a partir de estas figuras esto, pero ya que puedas
sacar esto otro de esto, no se sigue. Porque justamente creo, como aquí Denis lo está indicando, hay algunas cosas que se sacan completamente de la manga, ¿no? Entonces es como, dice Nietzsche tal cosa y dices, bueno, pero eso ¿dónde lo estás fundamentando? Sino simplemente lo estás sacando de tu interpretación totalmente fumada, o realmente lo estás basando o tienes bases para poderlo decir. Entonces, sí, sí entiendo la ambigüedad que el propio Nietzsche se presta, ¿no? Porque él mismo se presta para eso, ¿no? Eso me quedó bastante claro cuando analicé lo de lo dionisíaco, que totalmente es un carnaval meterse en decir lo dionisíaco se puede interpretar así. O sea, hay tantas y tantas interpretaciones sobre lo dionisíaco y dices, bueno, pero es que ¿de dónde lo están sacando? Y muchísimas no tienen una base sólida, sino simplemente las están sacando de su imaginación. Entonces, pues sí, eso. Yo tengo una duda, Ever. Ya sé que ya me estoy extendiendo mucho, pero No, tú no te sabes preocupes. muchísimo más que yo. Ahorita Denise mencionó que la alegoría de Dios muerto se refiere a la incapacidad es que ya no lo veo, a la incapacidad de crear nuevos dioses. ¿Crees que me podrías contar cómo llegaste a esto? ¿O es muy extenso? No sé, como tú veas. No, Si es poquito, pues va, te escucho. no, sí, si quieren, no, pero es que esa definición, no recuerdo cuándo se la di, creo que es Alejandro el que lo puso, no sé cuándo se la di a Alejandro, pero supongo que no tiene mucho, pero no es no es la Sí, perdón, incapacidad, Alejandro. sí, no es la incapacidad de poder crear tanto nuevos dioses. De hecho, esto se refiere más a las sombras de Dios, sino son todas las cosas que nosotros hemos creado, como tú lo mencionabas respecto a las instituciones, el Estado, la moral, la religión, que buscan, ¿no?, colocarse en el lugar que Dios dejó, pero que no logran llenar ese vacío que él dejó. Y eso lo dice Heidegger a partir, bueno, Heidegger lo dice de que no pueden ocupar el lugar que Dios dejó porque todas esas instituciones, todas esas cosas que nosotros hemos creado están creadas a partir de una inversión de la existencia. En cambio, Dios no estaba generado según esto a partir de eso, sino que él no estaba inserto en el resentimiento, pues en la inversión. Entonces, las mismas instituciones y todo eso están creadas a partir, diría Heidegger, del resentimiento y de malos y de la constricción de la vida misma y por eso no pueden y nunca podrán ocupar el lugar de Dios, iba a decir Heidegger. Y de hecho, ese lugar no puede ser ya ocupado jamás, ninguno lo puede ocupar ya. Exactamente, Gabriel. Yo prometo que va a ser claro y que aunque son horribles, voy a poder sacar cosas buenas de ellos. Sí, prometo que va a ser claro. No, no sé si viste el comentario anterior de Denise sobre, bueno, te lo leo. La interpretación en la mayoría de las veces, no solo en el caso de Nietzsche, tiene múltiples finalidades, pero no siempre algunas te llevan a cosas correctas y más bien a cosas que se sacan de la manga. Precisamente por eso me parece interesante tu trabajo, porque no es algo que se saque de la manga, sino que es algo planteado a literalidad y alegoría por Nietzsche y por autores que son especialistas en él. Sí, 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 yo creo que ese es Ujú. el justo medio, ¿no? Como no es que renuncies a la alegoría solo porque es alegoría y decir, ay, esto es una tontería. A mí háblenme en conceptos y definiciones rigurosas a la Belknap. Ajá. Como no, vamos a aceptar la alegoría, pero no vamos a aceptar que cualquier lectura sacada de la manga sea eh, admisible. Sí, exactamente. Y bueno, sí.
una pregunta. Ajá. ¿El proceso de maestría dura cuánto tiempo? ¿3 años? ¿4? 2. 2, el 2. doctorado sí son 4. Bueno, en teoría. Ok. Entonces tienes que responder estas cuestiones en 2 años o lo puedes terminar antes. Pues de hecho, la idea en el proyecto que tú desarrollas de maestría es que lo puedas desarrollar en ese tiempo, o sea, que al terminar los 2 años tú tengas este trabajo listo. Ya. Esa es la consigna. Pues suena ligero. Creo que es muy posible. Siento, pues igual como dice Denise, está muy bien delimitado. No sé, siento que lo único con lo que te puedes pelear son con las constantes definiciones de la muerte de Dios y no sé si vayas a encontrar diferentes en los diferentes autores que quieres leer. Va a ser un trabajo de búsqueda, pero pues está padre. Gracias. Oigan, ya que Alejandro comentó su duda, no tenía ni idea que el proyecto de maestría lo tenías que desarrollar en 2 años. Pensé que eran como 3 y que hasta el final ya tenías que decidirlo. Entonces, ya cuando registras la maestría, debes de llevar tu proyecto. Sí, ya lo tienes que tener listo. Lo ¡Qué tienes que tener terror! presentado. Sí. De hecho, yo les iba a enviar mi proyecto tal como lo mandé y como fue aceptado por alguien para que vieran más o menos cómo era que iba a desarrollar todo, pero sí, ya te piden un cronograma con fechas y todo de cómo es que lo vas a trabajar. Y supongo que esperan que bueno, de hecho es lo que esperan, mientras tú estás en la maestría, estés escribiendo eso. O sea, no es como que llegues al final y lo escribas en un mes o 2 o lo que sea, sino que ya para cuando acabes lo tengas listo. Y aquí vas a trabajar con Entonces, cristiano. Perdón. Si quieres hablar. perdón. Eh, te iba a preguntar, entonces, tu trabajo de maestría, el que presentas, ¿tiene que estar estrictamente ligado con el de licenciatura? No, o sea, eso lo puedes tú trabajar por tu cuenta. O sea, yo lo hice porque pues mi interés es Nietzsche, pero pues por ejemplo, si yo hubiera querido, pues no sé, hubiera trabajado, no sé, Schopenhauer, ¿no? Por poner un ejemplo. O sea, tú puedes desarrollar otro tema, pero parece ser como, a lo mejor Gabriel diría o me apoyaría en esto, que si ya tienes un desarrollo hecho en licenciatura que puede darse continuidad, pues yo creo que sería lo ideal. Porque realmente levantar un proyecto cuesta muchísimo trabajo. O sea, esto que les estoy presentando, pues me costó un año más o menos levantarlo. Entonces, sí requiere muchísimo trabajo y muchísimo tiempo. Entonces, pues sí, es lo más recomendable, creo yo, creo yo. Que no es necesario tampoco. ¿Ibas a decir algo, Alejandro? No, estoy bien. No, ya. Se me fue la onda. Iba a preguntar que si esto lo iba a asesorar Crescenciano ya como tal. Sí, ya me había aceptado. Ya me había aceptado Crescenciano. Ya, ya. Qué buenas noticias, amigo. Muy bien. Ok. um, bueno, perdón que insiste en esto, pero a ver, entonces para las personas no doctas, lo que tú estarías diciendo, si lo sacas del lenguaje alegórico, eh, ¿qué es lo que le dices a la gente? Nietzsche en este libro habla, bueno, en este libro no, incluso en este pasaje de la Gaia Ciencia, lo que dice es qué cosa. O sea, ¿cómo, Gabriel? Te leo tu hipótesis. Ay, lo estaba buscando en tu proyecto, pero Ajá. ya no pude. A Me ver. imagino que lo que quiere Gabriel es claridad y siento que por una parte no lo vas a encontrar,
Creo que no. porque hay tantas definiciones y hay tantas interpretaciones que es difícil tener una sola. Entonces yo creo que la alternativa va a ser trabajar con los supuestos más fuertes. No sé si Ebert piensa lo mismo que yo. Permítanme un momento, ahorita les digo. Ok. Ya sé cómo. A ver. No tiene que ser bonito, tiene que ser difícil de entender. Sí, no sé Eso por qué está no muy les bueno. gusta Heidegger. Bueno, a mí sí me gusta Heidegger. Lo poco que he entendido de él me ha gustado mucho. No, no digo, pues sí, está bien que te guste, pero La verdad, yo me pasé la carrera sin leer a Heidegger, o sea, nunca me lo encontré en el temario. Por dos. Es mía culpa. No lo estaba evitando, pero no sé, nunca me encontré con alguien que lo estuviera trabajando y que yo fuera a tomar clase con ese alguien. No, de hecho sí es bastante interesante porque igual luego hay algunos profesores o profesoras que son medio, pues no tan, no explican, bueno, sí explican bien quizá o luego a veces no lo explican tan bien, pero son un poco altaneros o altaneras. Entonces, afortunadamente quienes me dieron, o me dejaron leer a Heidegger y lo explicaron fueron muy amables y fueron un amor de profesores, pero la verdad es que luego sí es muy latoso. Me acuerdo que en Serie y Tiempo nos dejaron nada más como 2 páginas y me tardé ahí todo el día y no entendía nada. Y hasta después que agarré un texto alterno y dije, habla de esto. Pero sí, me gusta mucho, pero luego yo creo que igual por acostumbrarse a... Sí, ya no sabemos su nombre. Justamente por acostumbrarnos a yo creo que la manera de trabajar de Gabriel, como que uno se acostumbra a que sean claros y distintos en el lenguaje y cuando no lo son es un poco desesperante y creo que es eso también. Yo trabajé a Heidegger, pero no me acuerdo el profesor. Y lo rescatable es que me dio una edición nueva que estaba circulando y que era como muy, muy sonada y muy premiada. Y era el autor Rivera, se apellida Rivera, de Ser y Tiempo. Y es muy clara, a diferencia de la otra, que es un traductor mexicano. No me acuerdo cómo se llama, la verdad. Creo que Pero lo traduce Gauss, ¿no? Creo. sí, Ajá. Gauss traduce. Pero es bien malo, ¿no? O sea, es Sí, como de lo vato, ya deja te más tardaste un confuso. montón. Lo odié, pero la de Rivera es muy transparente, es muy clara, es muy, muy clara. Yo la recomiendo. Por si, no sé, la quieren leer o algo así. Espero que trabajen mejor esa que la de Gauss porque fue un rollo leerlo. Y si la tienes luego la pasas por la grupa. Sí, creo que sí la tengo por allí. La voy a buscar en mi Sí, compu y Ay, se las muchas mando. gracias, Ale. pásala, Vale. porque yo me las voy a tener que ver con ese desgraciado. Bambi, está fácil, no es muy complicado. A ver si me acuerdo también del profesor, igual y le puedes preguntar cosas para que tengas tu círculo ya como delimitado y así, ¿va? Va. Dale. Bueno, pero Gabriel, ¿me puedes repetir la pregunta entonces? Por favor. creo que puedo. Voy a tratar de formularla en los términos más simples y claros de los que tenga capacidad. Y Ok. tal vez es una necedad, pero pues tal vez la respuesta es no, Gabriel, no se puede tener eso y ya. Es como, incluso así como para Domis, que es lo que yo necesito. A ver, ¿qué significa entonces, o de qué es alegoría el espíritu libre? ¿De qué habla Nietzsche cuando habla de eso? ¿Qué es la máscara? ¿Qué cosa es la locura? ¿Y qué es la muerte de Dios?
O sea, ¿quieres una definición de eso en Pues este no una momento? definición, pero nada más dime así como si le estuvieras diciendo a un niño ahí de 8 años que te encuentras en la calle que llega y te pregunta como, oye, a ver, Todo explícame de qué random. habla Nietzsche. Y entonces tú le dices, pues estas 4 cosas, así, nada más en esos términos para que me pueda yo quedar con tranquilidad, por favor. Ok, a ver. Del espíritu libre, mira, es más, te puedo dar el parágrafo donde da él una definición, que es como una cosa que sucede cada 1000 parágrafos o cada 2000 de Nietzsche. En Humano demasiado humano, en el 225, ahí da una definición de qué es el espíritu libre, ¿no? Y dice, llámese libre pensador a quien piensa de manera distinta a como se espera de él, en base a su origen, entorno, estamento y profesión, o en base a las opiniones dominantes de la época. O sea, es ese tipo que piensa de manera diferente a como se esperaría que lo hiciera. Ese es el espíritu libre. La, la locura, la locura es pensada eh, como un medio a través del cual se pueden introducir nuevos conceptos en o nuevos conceptos o nuevos usos o nuevas ideas o nuevas maneras de ser, de pensar, de actuar en ambientes adversos, ¿no? Ahí eso está en el 14 de Aurora. Exactamente, única y diferente, única y detergente. En el parágrafo 14 de Aurora, ahí habla de cómo es que los santos o muchos hombres en la Edad Media se valían de la locura para introducir nuevas cosas, ¿no? Entonces ahí dice, bueno, el ascetismo fue una de esas cosas, antes era mal visto, después se adoptó. Eso es la locura. La máscara es, pues, híjole, en esa no te la puedo dar porque me falta trabajarla. Me falta trabajarla. No, no te podría dar una definición. Y de la muerte de Dios, la que por ahora estoy manejando es exactamente, Máscara Jim Carrey, sí, justo. Y la muerte de Dios la pienso como la pérdida de validez de los ideales absolutos en la vida cotidiana. Es decir, es la pérdida de validez de la metafísica, la religión y tal, tal y tal y tal. Entonces, esa definición está en Heidegger y en Fink. Dijiste ideales metafísicos de la vida cotidiana, del tiempo de Nietzsche, de todos los tiempos, de... Del, yo diría de todo, no, no, es que si te digo te podría decir de todos los tiempos, pero si te digo eso me meto en lo del nihilismo, y el nihilismo ya es otra cosa, entonces dejémoslo en tiempos de Nietzsche. Mel Watson. Ok, vale, eso es, creo que es, sí, eso me da mucho más claridad. Y tu idea es, estos conceptos son los que afianzan tu lectura de el parágrafo de la Gaya Ciencia. Así es. Es la base, al igual que lo del juego estético y el... Ay, no me acuerdo cuál es lo otro que argumento en Esquilo. Esos son los elementos diferenciadores que hay.